Continuando con este tema, hablemos de lo que es fue la batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón se inició el 9 de septiembre de 1932, cuando el ejército paraguayo rodeó y asedió la guarnición boliviana del fuerte Boquerón, que tuvo que refugiarse en el interior de sus muros. Iniciada la guerra, o antes de este inicio de esta guerra, Bolivia o el ejército boliviano lo que hizo fue invadir o apoderarse de fortines pertenecientes al ejército paraguayo. Uno de ellos fue el fuerte Boquerón. Iniciada la guerra, en el año 1932, el ejército paraguayo buscó rescatar este fortín Boquerón y de esta manera asedió con sus soldados a esta guarnición boliviana. Lo único que pudieron hacer los soldados bolivianos fue refugiarse en el interior de sus muros, ya que el ejército en ese entonces, el ejército paraguayo que atacaba el fuerte Boquerón era más numeroso que la cantidad de soldados dentro de este fuerte Boquerón. Pasaron semanas, días, y hasta que tuvieron que rendirse los bolivianos ante la falta de agua, ante la falta de alimentos y obviamente de municiones para continuar esta batalla. Esa fue una de las pérdidas del ejército boliviano ante los paraguayos. Asedio del fortín Nanagua. El 20 de enero de 1933, un total de 6.000 tropas bolivianas apoyados por 10 aviones desencadenaron su ofensiva contra el fortín Nanagua, cuyos muros y trincheras adyacentes estaban defendidas por 2.500 paraguayos. Este fortín Nanagua, en el desarrollo de esta guerra, estaba en manos de paraguayos. Como ya estaba desarrollada la guerra, lo que hicieron, en el año 1933, el ejército boliviano mandó 6.000 soldados apoyados por 10 aviones e intentó apoderarse de este fortín Nanagua que estaba en manos de paraguayos. Ellos defendían con 2.500 soldados, pero lo que no se pudo llevar a cabo. Esta es otra pérdida del ejército boliviano. Se llevaron una serie de enfrentamientos bélicos entre bolivianos y paraguayos en distintas regiones del Chaco. Muchas veces, muchos de ellos salieron vencedores los paraguayos. En alguna batalla vencieron los bolivianos, pero mayormente los paraguayos fueron llevándose victorias en distintas regiones del Chaco. Como esta guerra era tan fuerte que preocupaba a diferentes países de Latinoamérica, lo que se hizo fue tratar de que se realice una tregua temporal. La Comisión de Neutrales, compuesta por varias naciones de la región, entre estas Argentina, Chile y Brasil, las cuales consiguieron una tregua de 20 días que fue ratificada por Bolivia y Paraguay desde 19 de diciembre de 1933 hasta el 6 de enero de 1934. Como se estaba llevando a cabo esta guerra, que era tan negativa porque había muertos en ambos ejércitos, esto preocupaba, reitero, a Latinoamérica. Hubo países como Argentina, Chile y Brasil que neutrales en esta guerra, que trataron o consiguieron que se realice una tregua de 20 días entre Bolivia y Paraguay, entre 1933, 19 de diciembre, a 1934, 6 de enero. Pero vieron los paraguayos que estaban venciendo la guerra, los bolivianos estaban siendo derrotados. Esto aprovecharon los paraguayos y rompieron esta
tregua temporal. Quisieron aprovechar ellos ese buen momento que estaban pasando. En ese entonces lo que se hace es la destitución del presidente Daniel Salamanca. Muchos militares pensaron que una vez derrocado al presidente Daniel Salamanca, las operaciones mejorarían en la guerra del Chaco con el nombramiento de Tejada Sorzano. En nuestro país, en Bolivia, gobernaba el presidente Daniel Salamanca al inicio de esta guerra del Chaco. Él también llevó a cabo las primeras, o dirigió, o ordenó que se lleve a cabo esta guerra ante Paraguay, pero como a Bolivia no le estaba yendo bien en esta guerra, estaba perdiendo ante el ejército paraguayo, estaba perdiendo muchas regiones del Chaco, entonces se derrocó a este presidente Daniel Salamanca y pusieron o nombraron como presidente de nuestro país, de Bolivia, a Tejada Sorzano, pensando que iba a mejorar el desarrollo de esta guerra. Bolivia iba perdiendo territorio y Paraguay iba avanzando a territorio boliviano, ganando más territorio boliviano. Avance hacia Villamontes. El último objetivo del dispositivo enemigo fue asaltado el 13 de febrero de 1935 por 15.000 soldados del ejército paraguayo frente a los 21.000 del ejército boliviano que se ocultaban en sus muros y trincheras. Les permitieron a los bolivianos rechazar todos los ataques paraguayos. Villamontes es una región que está dentro del departamento de Tarija. Vean ustedes cuánto territorio han ido apoderándose los paraguayos. Bolivia iba perdiendo territorio, es decir, el ejército paraguayo invadía toda la región del Chaco y alcanzaba hasta la región de Villamontes, que está dentro del departamento de Tarija. Ellos, los paraguayos, en el año 1935 atacaban o trataban de apoderarse de esta región de Villamontes con 15.000 soldados y el ejército boliviano se defendía con 21.000 soldados dentro de sus muros y trincheras. Ustedes pueden apreciar en la foto, es una especie de trinchera, cavan en el suelo unas zanjas, a eso se llama, y ahí los soldados se arman y desde ahí disparan al enemigo, eso se llaman las trincheras. Entonces los soldados que estaban dentro de los muros y en las trincheras se defendían del ejército paraguayo, del ataque paraguayo. Final de la guerra. A mediados de 1935 casi la totalidad del Chaco estaba en manos del ejército paraguayo. Para evitar la invasión de la nación por dicha razón y al encontrarse el país luchando exclusivamente por su propia supervivencia, el presidente Tejada Sorzano autorizó a sus diplomáticos buscar una salida negociada al conflicto. Ya a mediados del año 1935 el ejército paraguayo fue apoderándose de muchas regiones o casi la totalidad del Chaco perteneciente a nuestro país. Para evitar que los paraguayos se internen a todo nuestro país, a todas las regiones de nuestro país, se apoderen de toda nuestra nación, el presidente Tejada Sorzano autoriza a sus diplomáticos buscar una salida negociada al conflicto, es decir, una rendición de parte de nuestro país. Consecuencias: Bolivia sufrió un total de 85.000 bajas, entre 60.000 muertos y 25.000 prisioneros, además de un coste monetario de 228 millones de dólares. Bolivia entonces, de los 250.000 soldados que participaron en esta guerra del Chaco, 85.000 bajas tuvo, 60.000 muertos soldados y 25.000 soldados prisioneros.
y gastó un total de 228 millones de dólares. Paraguay sufrió un total de 32.500 bajas entre 30.000 muertos y 2.500 prisioneros, además de un coste monetario de 128 millones de dólares. Ustedes pueden apreciar en la fotografía, son los soldados paraguayos. Paraguay perdió 32.500, tuvieron bajas entre 30.000 muertos y 2.500 prisioneros, soldados y oficiales. Recordemos que el ejército paraguayo mandó a esta guerra 120.000 soldados y gastó 128 millones de dólares. Es así como acabamos este tema.